administración pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido, ¿no? Entonces, esto siempre hay que tomarlo con pinzas, no iba por el lado de lo que nuestra compañera nos decía, ¿no? Si no se le puede exigir que a una entidad que no tenga esa capacidad y no lo hace con rutina, el que procese determinada información, ¿no? ¿Y cuál es el sustento? El tercer párrafo de este artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, existe en nuestra ley de transparencia un principio, el principio de publicidad, ¿no? ¿Y qué señala este principio? Está señalado en el artículo 3 de la ley de transparencia, el que todas las actividades y disposiciones de las entidades públicas se rigen por el principio de publicidad, es decir, hay que transparentarlas de la manera más fuerte posible y también estar supeditados a que sean pedidos por medio del derecho de acceso, por medio de una solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, aterrizando un poquito, ¿qué es el derecho de acceso a la información pública? Es el derecho que tiene toda persona por la condición de ser persona, y acá ya hemos hablado de que es un derecho de acceso universal, porque los extranjeros, los niños pueden hacerlo, también pueden ejercerlo, a recibir información que posee el Estado. Claro, recibir información que posee el Estado, es decir, consiste en pedir y en que me entregue, y que la información que me entregue también tiene que ser información con ciertos parámetros, ¿no? De calidad, ¿no es cierto? No dividida, ¿no? Actualizada, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante saber de que siempre, nunca, yo jamás voy a motivar mi pedido de acceso a la información. En realidad, hay muchas entidades de la administración pública que piden o que solicitan el saber por qué. En un momento yo le pedí información cuando trabajaba en esta institución al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Le pedí información con relación a una serie de sentencias administrativas, que ellos le llamaban así, de algunas faltas que habían tenido ciertos oficiales, y me dijeron de que quién era yo, de que me presente, que diga si lo quiero para una tesis, si lo quiero para tal cuestión, y me pusieron una serie de condicionamientos, ¿no? Es decir, me estaban pidiendo en el fondo que motive mi pedido de acceso, cuando ya hemos dicho que la Constitución proscribe la motivación. Simplemente tengo que señalar el pedido, señalar mi nombre, señalar mi domicilio para que me llegue la información y mi firma, ¿no? Y si la persona no puede firmar, la huella digital, ¿no? Es un derecho muy abierto, ¿no? Entonces, bueno, acá están algunas normas en las diapositivas que les van a pasar después, o yo les voy a enviar, no sé, yo lo he enviado acá también a los amigos del diplomado, las normas que señalan dónde está reconocido el derecho de acceso a la información. Es por eso que nadie puede decir que hoy no existe el derecho de acceso a la información ni tiene regulación. Existen instrumentos internacionales arriba, el tubo de la ley de transparencia, que es el reglamento de la ley de transparencia. El reglamento, como sabemos, desarrolla la ley, ¿no es cierto? Y le da más implicancias, la complementa, y la misma ley en sí. Otras normas internacionales señaladas ahí, también el Código Procesal Constitucional es muy importante, porque hoy, cuando vulnera mi derecho de acceso a la información pública, solamente me queda ir al proceso de habeas data, que es un proceso que protege el derecho de autodeterminación informativa de la persona, pero también el derecho de acceso a la información pública. Y hoy, como hablamos de derecho de acceso a la información pública, es importante referirnos al Código Procesal Constitucional, porque también en el artículo 61 y 60 señalan en qué consiste el derecho de acceso a la información pública. Yo se los voy a leer dentro de un momento para que veamos cómo dotan de contenido o le dan varios aspectos a este derecho. Sí. Normalmente, cuando hay un proceso de selección, se presentan varios participantes, varios profesores. Generalmente el que pierde, o sea, no saca la bola, con el método de no impugnar bajo la ley de contrataciones, utiliza uno de sus empleados para que, bajo la ley de transparencia, pida la documentación del postor ganador. El postor ganador, ya. Pregunta: ¿se le debe entregar si todavía no ha sido consentida la bola? Claro, en realidad, si no se llegó al fin de un proceso, no se tiene todavía un resultado, ¿no es cierto? Entiendo yo, ¿no? Porque ustedes son los especialistas en esto, yo vengo de un ámbito constitucional, también otras cosas temas, pero si no tengo un resultado aún, no podría yo decir quién. Claro, aún es información con la que no se cuenta en realidad, ¿no? Que no cuenta la administración aún, pero cuando ya se gana una prueba, eso inclusive es publicitado, ¿no? Ahora, claro, hay muchos casos en los que dicen, ese otro tercero, ¿cómo se llama?, está pidiendo para tal persona, o
o tal fulanito está pidiendo por esa empresa tal cuestión, ¿no? Tal información, y así dicen que se valen del derecho de acceso a la información para causar, no sé, pues, golpes, ¿no? Para ensuciar a una persona. En realidad, como decíamos, la ley de transparencia lo que hace es transparentar toda la gestión pública, ¿no? Si hay algo malo, se va a descubrir a través de esto, ¿no? Si hay algo bueno, se va a resaltar con esto, ¿no? En realidad es un riesgo que nos va a ganar más, ¿no? Nos va a afianzar en estos principios que hemos visto de buen gobierno. Y sí, hace tiempo cuando yo una vez estuve en una entrevista, no me acuerdo, en Canal 7 creo que estábamos viendo también este tema, el conductor me dijo, sí, pero hay muchas personas que a mí me piden información para hacerme daño y esto, y cómo voy a darle, ¿no? Se ponía a renegar conmigo, ¿no? Yo le dije, bueno, eso es una de las implicancias de estar en un Estado democrático, ¿no? Que a veces hay que también, tratar con los mismos derechos a los enemigos, ¿no? Pero siempre todo dentro del respeto, ¿no? Claro. Ahora, claro, yo también les quiero dar herramientas para que ustedes desde la administración aprendan a valorar esto, ¿no? También si hay muchos casos en donde, por ejemplo, se pide la información y se pide información ambigua. Eso es claramente detenible, ¿no? Eso es una denegación de información o pedirle al ciudadano que subsane. Es decir, también hay mecanismos que son importantes para la entidad, ¿no? Y que permite, claro, la precisión, por ejemplo, ¿no? O también la prórroga, una debida prórroga, ¿no? O una debida fundamentación, o conocer sentencias del Tribunal Constitucional para poder denegar correctamente y para que después a mí como funcionario no me estén abriendo un procedimiento disciplinario, ¿no? Porque el artículo 4 de la Ley de Transparencia señala que hay responsabilidad administrativa y también hay responsabilidad penal si se incumple algún aspecto de la Ley de Transparencia, ¿no? ¿Cuál es el delito? El abuso de autoridad, ¿no? Y también hay deberes, ¿no? Deberes de no destruir información, motivar correctamente las excepciones a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, ¿no? Entonces hay una serie de implicancias, ¿no? Que también nos pueden ayudar a nosotros como funcionarios del Estado y también como ciudadanos. Tener siempre las dos visiones va a hacer que ganemos más, ¿no? Nos va a hacer prever situaciones, que eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en una sentencia? Dice que el derecho a acceso tiene dos fases, la positiva y la negativa. La fase positiva impone a los órganos de la administración pública el deber de informar. Positivamente, yo informo. Y la fase negativa, se exige que la información que se proporcione no sea falsa, no sea incompleta, no sea indiciaria y no sea confusa. Si yo le doy a un ciudadano información falsa, yo puedo ser sancionado, ¿no? A través de la ley de transparencia administrativamente, ¿no? Una determinada sanción, una suspensión, no sé, ahí habría que ver cuál es, ¿no? Habría que ver la proporcionalidad, la razonabilidad, ver los parámetros de qué tanto se ha dañado a la persona o qué tanto se ha incumplido la ley de transparencia. Pero siempre es importante saber de que la información no se debe entregar por así nomás, ¿no? Cuando nos llegan pedido acceso a la información, veamos bien qué está pidiendo. Si no se entiende, podemos decirle al ciudadano que precise mejor, claro, y ahí aparece lo que es la figura de que él debe subsanar el pedido. Ojo, ¿no? Debe subsanarlo. Así cuando yo presento una demanda, ¿no es cierto? Y el juez me dice inadmisible, porque no sé, no acreditaste bien tu legitimidad de obrar, ¿no? El interés para obrar, o no sé, me plantean una excepción ambigua. ¿Qué pide el juez? Que subsane, supera ese defecto. Igualito la entidad administrativa, el funcionario responsable de entregar información pública le puede decir al ciudadano, tú no me has precisado bien, porque a veces los ciudadanos también piden información que ellos mismos ni entienden, ¿no? Hay unas prácticas que a veces juntan a tales personas, ya vamos a pedir toda la información y piden cualquier cosa. Yo he visto eso, como hay pedidos excelentes que ponen en jaque a una administración, no piden cosas determinadas para saber si la entidad está teniendo un criterio transparente o está en retroceso y vamos a tocarlo ahora cuando veamos el tema de las declaraciones juradas, ¿no? De funcionarios públicos. Pero sí, si el ciudadano presenta su pedido de información de manera confusa, abstracta, el responsable de transparencia puede pedir que subsane y así gana más días, ¿no es cierto? Una vez comunicada hay 48 horas para que él subsane y después de que subsane esas 48 horas se comienzan ya a contar los 7 días otra vez, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué ocurre cuando presenta una solicitud y no tiene domicilio? ¿Dónde contestar?
Claro, eso es algo que una vez en el gobierno regional de Quito me preguntaron eso, ¿no? Y en realidad ha sido un error gigante. Ahí lo que hemos recomendado, lo que hace la Defensoría del Pueblo, de un plazo de 48 horas para que aparezca la persona y pueda superar ese requisito, ¿no es cierto? Que es importantísimo porque es a dónde voy a notificarle. Y esa parte debe chequear la solicitud. Por supuesto, pero a veces, como usted sabe que el error es humano, así a veces se le pasó y no puso el domicilio, o por ejemplo, pone un domicilio inexistente, o por ejemplo que no llego. A veces, no sé si a veces les ha tocado me enviar una carta y vuelve a ocurrir diciendo de que no existe domicilio, ¿no? Típico. Y entonces, ¿qué se hace ahí? Se da un plazo de 48 horas para que la persona venga, se tiene ahí en pendiente el pedido de acceso a la información y si no viene se archiva con una debida acta que diga lo siguiente, ¿no? De que no tenía uno de los requisitos exigibles por la ley de transparencia, que era señalar el domicilio, ¿no? Y se archiva. Claramente si la persona viene puede presentar ahí a otro mismo pedido, ¿no? Pero ya recordamos ese caso, ¿no? Para que después no nos digan, oye, ¿por qué desapareciste eso, no? Nuevamente. Entonces, bueno, esta es la fase negativa muy importante que permite de dotar de más contenido el derecho de acceso, ¿no? Entonces, la información no es... Esto es muy claro que siempre se lo dictan en capacitaciones. La información no es de la administración, en realidad, ¿no? La información es del público, ¿no? A veces utilizamos la metáfora de que, así como el parque es público y de todos los ciudadanos, la información que está en posesión de una administración pública también es de los ciudadanos. Y por eso es importante, sí. Sí. Las entidades públicas, por lo que tenemos el poder de plata, hacen su cuadro al inicio del año de atención de contingencias judiciales. Ya. Es un cuadro que elabora cada entidad pública para ver cuánto y cuándo te van a pagar. Ese cuadro o ese cuadro de contingencias judiciales se puede pedir bajo el acceso a la información pública. Pero creo que está publicitado por el portal, no lo publicitan, ¿no? Un cuadro de contingencias judiciales, ¿no? Bueno, y es dinero que se va a gastar en eso. En realidad es dinero que la entidad dice voy a pagar a... ¿Quiénes son mis acreedores? Son 40. No, es información pública. Yo no veo que puedas... Sí, por supuesto, porque yo no veo ni calcen información reservada, secreta, confidencial, que son las únicas excepciones, artículo 15, 16 y 17 de la ley de transparencia. No veo cómo podría estar subsumida en una de estas excepciones que vamos a tocar en un momento. Pero de repente volvemos al ejemplo, pero por lo que me dices, no creo que... ¿Por qué? Porque es información referida a gasto, ¿no? El gasto que van a hacer, ¿correcto? Gasto que van a hacer, claro, lo que van a utilizar ellos para enfrentar ese litigio. No, es perfectamente público. Más bien, sería interesante... Te digo porque me preguntaba. Y te han denegado. La idea ha sido, no porque eso afecta mi... Eso es muy importante. Mi estrategia de defensa en los procesos judiciales. Pero no hay relación, porque la defensa revela qué estrategia yo voy a utilizar. O sea, el saber cuánto voy a destinar de dinero ahí me aleja un poco. No sé si me sigues. En realidad, cuando te señalan la estrategia se están refiriendo a un acápite de lo que es información confidencial, que exactamente te voy a leer qué dice la excepción. 15, 16, claro. A ver. Acá está. Ya, debe ser información preparada o obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la administración pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse, ¿no? Ojo, y mira, te dice información preparada o obtenida por asesores jurídicos o abogados. Muy difícil que eso lo hayan hecho abogados, me parece, ¿no? Porque pueden haber, claro, por supuesto, pero claro, es información que está referida a lo que es gasto, ¿no? Y ellos dirán, sí, esto, verán, participarán en la reunión, pero que ellos estén haciendo esa información, no creo. Además dice lo siguiente esta información: yo creo que estas excepciones se aplican de manera restrictiva, es decir, no hay que aplicarlas de manera amplia, que parece que esa entidad lo ha aplicado de esa manera, que no es el criterio con que se debe interpretar estas excepciones. Se señala que obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la administración pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación
o defensa en un proceso administrativo judicial o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional. Yo no creo que calce ahí, ¿no? Claramente hayan cometido una vulneración del derecho de acceso a la información. Claro, eso estábamos conversando hace un ratito, ¿no? No tenemos un órgano, ¿no? Que protege este derecho en sí, que se dedique exclusivamente a proteger este derecho. Por eso la Defensoría del Pueblo ha propuesto hace unos 6 meses el que se cree una autoridad autónoma como existe en Chile o en México. La Defensoría tú puedes... Exacto. Sí, por supuesto. La Defensoría del Pueblo protege todo lo que son derechos constitucionales y derechos fundamentales, entre ellos el derecho de acceso a la información. En ese caso, te han denegado información que sí es pública. Tú podrías ir a la Defensoría, presentar tu queja y te la van a tener que tramitar. El problema con la Defensoría es que recomienda, tiene un poder persuasivo, utiliza la magistratura de persuasión, ¿no? Pero en muchos de sus casos sí tiene bastante peso, ¿no? La Defensoría del Pueblo recibe anualmente 1.200 quejas en temas de acceso a la información pública, ¿no? 1.200 quejas, es una cifra muy alta, ¿no? Y que cada vez va creciendo más, ¿no? Es por eso que han planteado un anteproyecto de ley que ya está en el Ejecutivo hace unos 7 meses, que es un estudio espectacular y está colgado en la misma página de la Defensoría del Pueblo. ¿Crees que pedirle una información a una entidad pública de informe cómo tiene, dónde tiene puestos sus fondos, sus recursos, en dónde invertido, en dónde lo ha puesto? Claro, si es recursos públicos, todo lo que es recursos públicos es información pública. Cómo se administran los recursos públicos es información pública. Otra cosa es que esté supeditada por ejemplo, en lo que es excepciones, ¿no? Pero en ese caso, cómo se maneja el tesoro público es información claramente pública, ¿sí? Y lo señala, ¿no? El artículo 3, 1, 2 de la Ley de Transparencia, ¿no? Cómo se ejerce, ¿no? Los recursos, el gasto, todo eso, en amplias sentencias que están a lo largo de todas estas diapositivas, ¿no? Sí. Sí. En relación a lo que señala el doctor, la ejecución del gasto, la programación del gasto, evidentemente es un tema de carácter público. Así también lo es que estos fondos estén depositados, digamos, en una entidad, en una entidad del sistema financiero. A estos depósitos se encontrarían afectos al secreto bancario. Sí, y esta información ya es ahora de un privado, me dices. ¿Perdón? Esta información pasaría a un privado, me dices. A ver, ¿cuál es? Ya. O sea, la programación del gasto, cómo se gasta, el público, cómo está programado, etc. Es público también. Es información pública también los depósitos que las entidades públicas hacen en las entidades financieras. También sí, también es público, claro. Este tipo de, sí, porque eso, de operaciones no están afectadas o no están protegidas por el secreto bancario. Es que el secreto bancario está más que nada referido es el secreto bancario de un ciudadano en sí, ¿no? De una, claro, ¿no? Que es información que tiene. Ajá. Claro. Es un derecho. Es un derecho mío. ¿No? Derecho mío que nadie tiene por qué enterarse, que salvo seguridad judicial. Mi secreto, ¿no? Lo que tengo en el banco. Así es. La emisora doctora ya lo tiene en pregunta la siguiente. A ver. O sea, claro, las entidades públicas transparentan sus presupuestos. Sí. ¿Correcto? Ajá. Dice, yo tengo a publicarlo en su portal. Ajá. ¿Correcto? Mi presupuesto por el siguiente año es 10 millones de soles y se va a gastar tanto en bienes y servicios, tanto en gasto corriente, tanto en otra cosa. Ajá. Tanto en inversión. La pregunta mía no iba tanto por ahí. La doctora la captó rapidito. Dijo, oye, yo no solamente quiero que me digas cuánto va para gasto público, para gasto corriente, para inversión, yo quiero que me digas en dónde está esa plata. Ya. ¿Correcto? Es decir, dime, ¿en qué cuenta está? ¿O en qué banco está? ¿O en qué fondo lo tienes? ¿En qué cuenta? Ahí sí ya podríamos estar tocando ya el ámbito de lo que es el secreto bancario, ¿no? Si pedimos la cuenta, por ejemplo. Claro. La pregunta entonces creo que cae de maduro. Las entidades públicas están protegidas por el secreto bancario.
Claro, claro. Vamos a ver acá. Estamos hablando, cuando hablamos de secreto bancario, estamos hablando de lo que es información confidencial, ¿ya? Refería en lo que es el artículo 17, ¿ya? En donde se señala, claro que es una excepción, ¿no? En donde se señala que la información referida a datos personales, publicidad, referida a la salud personal, comprendida, a ver, quiero exactamente centrarme en la que es el secreto bancario. Información protegida, información no, el 3 no. Claro, la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil, que están regulados por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución. Yo no creo que el secreto bancario o sea, en realidad es un derecho fundamental que está otorgado a la persona, ¿no? Inclusive está en el capítulo de derechos fundamentales de la persona humana, ¿no? Entonces, decirlo así, siempre hay una discusión muy interesante en lo que es ese administrativo, y ustedes lo han escuchado, ¿no? Es si es que la administración pública tiene derechos fundamentales o no. En algunas sentencias el tribunal ha dicho que la administración pública sí podría tener derecho al debido proceso, por ejemplo, ¿no? Pero yo no me animaría a decirlo así con cierta contundencia y como respaldo de la doctrina de que el secreto bancario se aplique de por sí a una entidad de la administración, ¿no? No conozco una sentencia que haya tocado ese tema de esa manera. Hay que partir del hecho de que el secreto bancario es un derecho de la persona, ¿no? Es un derecho fundamental de la persona, ¿no? Claramente la intimidad, protege la intimidad de la persona y en este caso, ¿cómo se llama? Claramente cuánto dinero hay ahí, ¿no? Habría que ver el caso concreto en todo caso, ¿no? Y sopesar eso. No conozco una sentencia que haya hablado exactamente de ese caso que me están tocando en sí, pero no me animaría a enmarcarlo totalmente, a decir lo que tú me has dicho, ¿no? De que todas las entidades de la administración pública tienen derecho al secreto bancario. Ah, ya. No te puedo decir en qué banco del sistema financiero tengo mis fondos, ni cuál es el rendimiento de estos fondos, basados en el secreto bancario. Entonces, y lo señala expresamente secreto bancario. Y los bancos se eximen de eliminar esa información cuando le es canalizada, cuando es canalizado el pedido. Los bancos me eximen y dicen no puedo porque es información protegida por el secreto bancario. Claro, pero ojo que ahí le están pidiendo un banco, ¿no? No una entidad. Lo que pasa es que muchas veces... Y la entidad responde así. Ya, la entidad responde de esa manera. Semejante si tú le pides al MEF, dígame usted en qué banco nacionales y en el exterior se encuentran los recursos del Tesoro. No te lo voy a decir. No, pues. No te lo voy a decir. ¿No? Claro. Igual que le pides a una municipalidad o a un gobierno. ¿En qué bancos nacionales o en el exterior están? No te lo voy a decir. Claro, en realidad a ver. Ese es otro tema, pero la percepción probablemente detrás de eso haya un manejo fino reservado de lo que significa las finanzas del Estado. Sí, ahí se está protegiendo claramente más lo que son las finanzas, ¿no? Ese secreto, ¿no? Ahora, no, eso es lo que estoy tratando de analizar ahorita porque es la primera vez que me encuentro con un ejemplo como el que nunca había escuchado un ejemplo así, ¿no? En realidad tampoco le preguntan porque quiera saber, no le preguntan porque quiere embargar. Claro, quieres embargar porque tienes una creencia. Dime, ¿qué banco tienes? No le puedo preguntar. Y dime además
transferencias, ¿no? Entonces dice, no, los recursos propios en el Banco Continental, trabajar contra eso si lo que Claro. No es para editar un libro, lo que le digo, Claro. Muy interesante. Porque chocan dos cosas, ¿no? El secreto bancario que está pensado aparentemente más como un tema personal. Sí, por supuesto. No, y así nace, ¿no? Claro. Y el punto estatal. Claro. El Estado tiene que ver cómo se cuida para efecto de que no lo choque con otro lado. Exacto. ¿Y esto no está sujeto a algún tipo de control? ¿Usted ha visto algún tipo de control de esto a través de repente un informe de OS, el Sistema Nacional de Control? ¿Se ha visto este tema? Contestan de esa manera. Ya. Y los bancos consiguen señalar que el secreto bancario debe de Ya. Al fin de cuentas, una universidad jurídica. Perdón. Al fin de cuentas, una entidad estatal es una persona. Sí, es una persona jurídica, claro. Sí, pero siempre hay una discusión con las entidades, públicas, ¿no? Y es que si es que tienen o no derechos fundamentales, es algo que está en la doctrina ahorita, ¿no? Siempre ha estado así, no hay una posición todavía, acá los amigos abogados, los amigos que saben de estos temas, no me van a dejar mentir, ¿no? Y es por eso que no apuesto a dar una posición así contundente, porque ese tema concreto en realidad no lo he visto así, pero es muy interesante el caso. Mañana a primera hora me voy a una vuelta, voy a hacer esa pregunta dirigida y a ver si intercambiamos correo para que te pueda contestar mejor, porque nunca me habían hecho esa pregunta, pero es muy interesante el caso, muy interesante. Bueno, a ver, vayan, mientras voy pensando en una respuesta, porque me he quedado un poco picón con esa pregunta, sigamos un poquito más adelante. ¿Por qué tenemos el derecho de acceso? Bueno, la información no es de la administración, es del público en general. El ejercicio del poder público está subordinado a la satisfacción del interés público, del interés de los ciudadanos, ¿no? Claramente, de satisfacer sus derechos, ¿no? Es por eso que es pública, ¿no? El ciudadano debe saber cómo se está formando una decisión, cómo le va a recaer una política, ¿no? Cómo se le va a satisfacer o se va a intentar satisfacer o darle una mejor calidad de vida, ¿no? Y la actuación de los funcionarios públicos y los servidores públicos está al servicio de la nación, de todos los ciudadanos. El artículo 39 de la Constitución lo señala así, y tenemos derecho a los ciudadanos a fiscalizar, ¿no? Esto a través de diferentes tipos de control, ¿no? Rendición de cuentas, presupuesto participativo, ¿no? Ya son los mecanismos muy conocidos, ¿no? Entonces, claro, si bien hay mecanismos como por ejemplo la SOSIS, el Sistema Nacional de Control, ¿no? O por ejemplo también la rendición de cuentas, presupuesto participativo que comentábamos ahorita, estos mecanismos en realidad para fiscalizar son no suficientes, son insuficientes. Es por eso que también se ha preferido de que existe el derecho de acceso, de que el propio ciudadano debe tener determinada información, ¿no? Y es por eso de que este derecho de acceso a la información se complementa con estos mecanismos y es un tipo también de mecanismo para fiscalizar cómo se está gestionando el tesoro público, las disposiciones, y no solamente lo que es plata, sino políticas, diferentes tipos de temas, ¿no? Entonces, a ver si logramos resolver la pregunta de la doctora. A ver, ¿cuáles son las características de la información pública? Bueno, ¿cuándo la información es pública, no? La ley de transparencia señala cuando la información se financia con presupuesto público, señala un artículo de la ley de transparencia. Sin embargo, también se señala que la información es pública cuando está en posesión de la entidad de la administración, ¿no? Aquella información que recae en la entidad o que se encuentra dentro de la entidad ya es información pública, ¿no? Hay un caso muy conocido en el cual dentro de un procedimiento administrativo de satisfacción de derechos, por ejemplo, de otorgamiento de una licencia de obra, ¿no? Cierta persona jurídica presentó planos dentro del procedimiento que le iban a otorgar un derecho, y un ciudadano X vino y pidió esos planos, ¿no? Quiero saber esos planos. Le dijeron, no, un momentito, eso no es información pública, le dijeron, ¿no? Porque es información que viene de un privado a la entidad, ¿no? Entonces, hubo un proceso que llegó hasta el Tribunal Constitucional, pasaron como 5 años, primera instancia, segunda instancia, Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo que el criterio más importante dentro de la ley de transparencia es el criterio de la posesión. Cuando queramos identificar qué es información pública, vayamos a esta palabra, posesión, ¿no? No importa si ha venido de un privado,
El hecho de que ya lo tenga la administración implica de que es público, y esto se destaca en una sentencia muy importante, la sentencia de la doctora Julia Arellano Cerquén, una ex magistrada de Lambayeque, que en el cual en la ratio decidendi en el sustento fuerte vinculante fuerte en realidad de la sentencia, se señala que la posesión es la característica más importante para determinar cuándo una información es pública. Es decir, el criterio de que toda aquella información que ha sido financiada con presupuesto público es pública no es tan importante, porque simplemente si no calza ahí ya no hay que dársela, no, hay que siempre remitirse a la posesión, y claro, es una garantía porque abarca mucho más, ¿no es cierto? Es información que simplemente está ahí, inclusive que viene de otra entidad y cabe ahí, también está en posesión. Claro que una vez que hayamos identificado esto, hay que ver si no calza en una excepción, ¿no? Como la información confidencial, ¿no? La reservada o secreta, para poder habilitarla al ciudadano, ¿no? Entonces, así es irrelevante quién produjo la información. Ha podido ser un privado, ¿no es cierto? Un privado la ha podido dejar en la administración pública, o quién la financió. Claro, hay que tener en cuenta también que existe una ley de datos personales, ¿no? Y que el pasado 26 de marzo se publicó su reglamento, que va a entrar en vigencia dentro de 30 días, ¿no? Los datos personales, en realidad, hay bastante conflicto, ¿no? Porque cuando yo y cuando en esta entidad donde trabajaba el IPIS pedíamos información, muchas veces nos decían que era información que estaba protegida por la ley de datos personales. Y hay un tema, ¿no? La ley de transparencia es del año 2002, que entra en vigencia en el 2003, y la ley de datos personales es del 2009. Entonces son dos normas que en realidad dicen cosas distintas. Una ahí dice protege información y otra ahí dice doy información, pero hay algún tiempo tan grande y parece que no se ha llegado todavía a socializar bien. Hace poco nomás, hace unas semanas, se aprobó su reglamento, entonces vamos a ver cómo funciona. Recordemos que tenemos que recordar que hay una autoridad de protección de datos personales, que es una dependencia adscrita al Ministerio de Justicia, y que también tiene la capacidad, ahí lo dice en su ROF, de absolver consultas, de ver cómo se opera, cómo se realiza y se da este cumplimiento a la ley de datos personales, ¿no? Pero ahorita, a grosso modo, debemos entender por un dato personal, por ejemplo, las direcciones, las cuentas bancarias, o sea, son todos esos datos, esas características que permiten identificar a una persona, ¿no? El mismo nombre del DNI, ¿no? Pero esta información hoy se traslada por todos lados como cualquier cosa, ¿no? Inclusive ponen un hacker y puede averiguar cualquier cosa inmediatamente, ¿no? Y no hay una ciberseguridad, una protección todavía interesante en ese tema, pero como les cuento, se acaba de reglamentar y esperemos de que vaya bien. En otros países como México y Chile, en México existe el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y en Chile existe el Consejo de la Transparencia, que son las entidades que protegen este derecho, el derecho de acceso. También ven el derecho de los datos personales. Entonces, esta entidad trabaja con dos derechos: datos personales e información pública. Entonces los hace los hace funcionar como dos caras de una misma moneda, ¿no? Siempre están ahí, pero en nuestro caso se ha optado porque la ley de protección de datos personales esté adscrita al Ejecutivo, que a mi parecer es incorrecto, y porque debería ser un órgano autónomo, un órgano independiente, y y la ley y el derecho de acceso a la información pública, que actualmente no la protege nadie, ¿no? Porque no hay una autoridad que vea quejas de administración pública, salvo la Defensoría o salvo la defensa judicial del proceso de habeas data, ¿no? El proceso constitucional de habeas data, ¿no? Inclusive, cuando una vez yo hice un pedido de acceso a la información y le pedí al Congreso de la República, quiero que me den el número de registro del cuaderno de visitas al Congreso de la República de un día en particular. Eso yo lo pedí. ¿Y creen que esa es información pública? ¿Qué les parece? El pedir el libro de entradas y visitas, parece que sí, ¿no es cierto? Lo que me respondió el Congreso de la República era de que esa información era un dato personal, que en realidad está en un banco de datos personales. Es decir, en conclusión, interpretaron de manera sumamente equivocada la ley de protección de datos personales, porque las visitas son una entidad de la administración pública, ¿no? Y sobre todo un poder, es información totalmente pública, ¿no? También en el Instituto de Prensa y Sociedad se pidió las visitas a Revan Tauro Humala,
no sé si recuerdan que hubo un momento en que hubo un escándalo de que lo estuvieron trasladando y se decía que lo visitaban personas. Entonces, desde el Instituto de Prensa y Sociedad, que se defendía el derecho de acceso y siempre se hacían pedidos estratégicos, se pidió al INPE el conocer el registro de visitas de Arreo Antauro Humala y respondieron de que no, porque podía invadir su intimidad personal. Claramente es un absurdo, ¿no? Porque yo no le estoy pidiendo saber qué conversa la visita de Arreo Antauro Humala con él o datos que sí pueden estar dentro de la intimidad. Simplemente queríamos saber qué personas lo visitan a él, que es un dato de registro. Cualquier el gallo me está llamando Antauro Humala y la cosa claramente en esos casos hizo mal el INPE, ¿no? Ahora el INPE tenía una sentencia. El INPE hace tiempo, hace unos 5 años atrás, una misma persona pidió información a un penal, a un centro penitenciario. Sí. Lo que pasa es que, sí. en el tema del Congreso, creo que estoy pidiendo un tema de visita Así es. a un funcionario público, Así es. a un Ajá. a un maestro público. Así es. Correcto. Ajá. En el tema de la Arreo Antauro Humala, no veo cuál sería el interés público en saber quién lo visita. Claro, es que como él tiene una condición de detenido y está dentro de una dependencia de la administración, claramente en un establecimiento penitenciario, todas estas personas están sujetas a un régimen de orden, de disciplina, y eso también se sabe a través de las visitas que tiene esa persona, y todo eso está registrado por una persona que señala quiénes entran y quiénes salen de ahí. Y así tú te puedes determinar de esta persona con quién se ha juntado o esto, ¿no? Pero es información que a mi parecer, o al de parecer, es muy discutible, ¿no? Claramente, ¿no? Si me das otra posición... Claro, en el tema del Congreso, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Pero el Congreso, cualquiera de ustedes pídanle un número de registro de visitas de tal día, le va a decir que es información que no es reservada por aquí, por allá, es información que es un dato personal, y eso sí es una locura, ¿no? Hoy hay un proceso de habeas data ya que tiene el IPIS con ellos para que se cambie esto, pero por ejemplo, de contracara, si uno puede ingresar online a las visitas que tiene cualquier despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros ahora, o un ministerio también, uno dentro de esto. Claro, entonces parece un absurdo que un poder del Estado, ¿no es cierto?, sobre todo tan importante como el legislativo, caiga, ¿no?, en estas interpretaciones absurdas. Y otra vez también les voy a contar un poquito después algunos casos, el caso Gestores y el caso Fabiola de Cuba Producciones, que fueron 2 litigios que tuvo el IPIS con el Congreso, que también son absurdos de pedidos de acceso, ¿no? Pero claro, en todo caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre una administración pública y las visitas que tiene esta administración sí están sujetos, ¿no es cierto?, al acceso a la información, porque se está visitando a funcionarios, ¿no es cierto?, que desempeñan, ¿no?, gestión pública. En el caso de el reo, lo que se trataba de buscar no era meterse a su intimidad o ver, por ejemplo, qué conversaciones tenía con las personas, eso. Simplemente quiénes lo visitan, ¿no? Como se sabe, por ejemplo, qué personas visitan a Fujimori. Hoy se sabe claramente, hay un registro, y ahora ese penal lo publicita inclusive, ¿no? Y la prensa sabe quién ha venido, por eso determinaron que esta congresista vino a determinadas horas, ¿no es cierto?, y salió esto, porque es información pública. Pero sin embargo, en el caso de Antauro Humala, en la coyuntura de los traslados, parece que no quisieron entregar este tipo de información. Claro, hay un nivel de discusión, pero siempre es bueno ver de que son ejemplos de cómo se interpretan o cómo algunas entidades malutilizan la ley de protección de datos personales, que es una ley de contracara con la ley de transparencia. Bueno, entonces, como ya les había dicho, el acceso a la información pública es incausado, jamás le tienen que motivar su pedido de acceso a la información, pero nunca, no se puede condicionar la entrega legal. Y aunque no lo crean, y no es porque parezca ficción, hemos encontrado muchos casos en los cuales, inclusive cuando los ciudadanos han ido a pedir información, le han hecho firmar un papel diciéndole de que no podían difundir esa información, ¿no? Y le hacían firmar un escrito al ciudadano diciéndole, te voy a entregar esta información, pero yo juro, o por Dios y por todos los santos, de que no la entregaré a la prensa, ¿no? Entonces, ese tipo de restricciones, todos acá somos profesionales, no pueden hacerse, ¿no es cierto? Son arbitrariedades, claramente, algunas prácticas que van en contra de la transparencia, ¿no? Entonces,
no se puede condicionar la entrega de un pedido de acceso a la información pública, esto es ilegal, es arbitrario, en contra de la ley, se deben expresar las razones o motivos del pedido, eso jamás, expresar el uso que se dará la información, menos suscribir compromisos con uso determinado, nunca, ¿no es cierto? Bueno, como habíamos conversado, información pública es siempre información que va a estar en posesión del Estado, ¿no? La que haya creado o haya obtenido, acá con las salvedades, ¿no? Que es, por ejemplo, la producción de la información, ¿no? Hace un momento comentábamos, pero todavía no habéis llegado, comenté un artículo que decía que la entidad justamente no está obligada a entregar información con la que no cuenta, ¿no es cierto? Ni se le puede obligar a ello, ¿no? Está en el tercer párrafo del artículo 13, ¿no? La obligación de las entidades de la administración pública de crear o producir. Esto no implica la obligación, ¿no? de obligar a producir este tipo de información, y es por eso que sí puede ser denegada, ¿no? Pero no en los otros casos que hemos visto. Entonces, las entidades privadas que prestan servicios públicos también, bueno, esto es un poco, estamos repitiendo lo que ya vimos. Y bueno, ¿qué nos dice la ley? Algunas cosas importantes, ¿no? Hoy las entidades públicas tienen la obligación de nombrar un funcionario responsable de acceso a la información pública. ¿Por qué se ha previsto esto? Para que simplemente haya una persona suficientemente capacitada para que pueda conversar con nuestro ciudadano, para que le pueda hacer llegar la información. Es decir, el ciudadano no va a tener que ir a una dependencia determinada, pedir información aquí o información allá. Simplemente se va a dirigir al responsable de acceso a la información y este responsable va a tener que coordinar con los órganos pertinentes y buscar esa información, ¿no es cierto? No hay que darle ese trabajo al ciudadano, sino obviamente va a desalentar la transparencia, ¿no? Entonces, claro, muchas entidades cuentan con un funcionario de acceso a la información y se publica inclusive en el peruano y también en el mismo portal responsable de transparencia o responsable de acceso a la información pública. También hay un responsable para el portal, ¿no? Pero esto no impide de que cada dependencia de la entidad tenga su propio responsable también, ¿no? Para facilitar las cosas, ¿no? En el Poder Judicial, imaginemos todas las dependencias, o el Indecopi, ahora que se ha descentralizado, ¿no? Siempre es importante tener un funcionario y la ley lo habilita, ¿no? Dice que si es que lo requiere, puede contar con más de un funcionario responsable. Es más, sería una excelente práctica, ¿no? Inclusive hoy, en algunas reuniones con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM en las que participé, se señalaba de que era muy importante contar con una oficina de transparencia y acceso a la información pública, porque a veces parece que cuando se le encarga a una persona, ya tú vas a ser responsable de acceso, parece que esa persona pues es la menos querida, ¿no? Le van a dar, ya tú te vas a encargar, pues no, a ti te sancionarán, ¿no? Y eso no es el espíritu, ¿no? El espíritu es, ¿cómo se llama? Alentar la transparencia, ¿no? Entonces, es mucho mejor tener una oficina que se dedique a esto, ¿no? Con 2 funcionarios, 3 funcionarios capacitados que puedan interpretar restricciones, ¿no? Que puedan debatir, como lo estamos haciendo hace un poco, saber si esto cae en el secreto bancario. No, ese tipo de discusiones no se da pues en una entidad, ¿no? Pero una de estas oficinas alentaría esto, ¿no? El artículo 5 señala la obligación de contar con portales de transparencia, donde esta es una obligación activa de transparencia. El artículo 21 de crear y mantener registros públicos. Claro, lo que pasa es que hoy en día todas las entidades públicas tienen sus archivos, algunas no, pero muchas, y en su mayoría los tienen hechos un desastre, ¿no? Eso es un tema que da pena, la verdad, ¿no? Y esto, claro, a algunos no es por disminuir, ¿no? Pero muchas personas no les gusta el tema de archivo, dicen, es la última rueda del coche, metan a cualquier persona ahí, y no es así tampoco, ¿no? Hay archivos espectaculares en donde uno pide información del 2002 y te llegaba escaneada a tu correo electrónico inmediatamente, ¿no? Y es que tenías gente increíble que trabajaba en archivo y que tiene la información totalmente conservada, clasificada y de fácil acceso, ¿no? Ahora, si tienes un archivo desordenado, que está al costado del baño, de la humedad, y está, por lo que parece, las rumas que hay en el Poder Judicial atado, eso, muy difícil que encuentren un documento del 2003, ¿no? O a ver si estará ahí, ¿no? Entonces, una condición también para que se cumpla la transparencia es tener buenos archivos, y la ley de transparencia no señalaba tantos artículos, pero hoy la PCM, en la modificación del reglamento de la ley de transparencia, ya ha incorporado 5 artículos destinados para uso exclusivo del archivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que un funcionario público no puede destruir información. No es que un día yo me antojo y digo, no me gustó ese expediente, cómo lo tramité, esa licitación salió medio rara, no, vamos a destruirla, mejor vamos a destruirla. O hacemos una fogata, algo así. Eso no se puede hacer por ningún lado porque tiene responsabilidad penal, ¿no?
No sé si recuerdan el caso del Banco Materiales, ¿no? Que es el caso de Materiales, ¿no? Que apareció romas, salió una gestión, y aparecieron romas de papeles en un basurero de la esquina todavía, y ahí cerca de, entonces ya fue grosero, ¿no? Porque estaban todos los plots, lo botaron ahí, ¿no? Entonces todas esas personas están procesadas penalmente, ¿no? Todas esas personas, todas están procesadas penalmente porque claramente ninguna persona, ningún funcionario puede ¿cómo se llama?, destruir información, y eso es muy importante, ¿no? Hay gente que se lleva la información a su casa, la voy a trabajar en mi casa, dice, no, trabaja en la oficina y trabaja en su casa, ¿no? Y así se pierde la información al final de cuentas, ¿no? Entonces, hay responsabilidad con esto, ¿no? Hay claramente sanción y hasta penal, ¿no? Y el ejemplo es este caso de los funcionarios del Banco de Materiales, ¿no? Entonces, bueno, se deben crear y mantener registros públicos, eso también va de la mano con buenos archivos, y de la prohibición expresa el mandato de no destruir información pública del artículo 21 de la Ley de Transparencia, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos revisado, quiénes son las entidades y cuál es el procedimiento. Es el procedimiento más corto de toda la administración pública. Son 7 días hábiles los que deben de contarse para que se entregue la información pública. Algunas personas de la administración pública dicen que es un plazo excesivamente corto, que no debería ser así, deberían ser 20 días, 15 días, la información es muy difícil ubicarlo, y otros ciudadanos dicen que debería ser en 3, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil debería ser menos. Bueno, la cosa que hoy la ley dice que es un plazo de 7 días hábiles, ¿no? Sin incluir sábado, domingo ni feriado, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, bueno, el procedimiento se presenta de manera escrita, la solicitud de acceso. Acá hay un principio de informalismo, yo puedo presentar mi pedido de acceso o puedo bajarme el formato estándar que hay en la página de cualquier entidad, todas tienen, absolutamente todas, y se identifica al solicitante, se pone el nombre del solicitante, se pone el pedido concreto y claro, ¿no? Acá no se puede redundar, no se puede hacer una abstracción, no se puede jugar con estos temas porque el pedido debe ser concreto, claro, o si no se podría pedir la subsanación, ¿no? El responsable podría pedir la subsanación. Bueno, los datos de la entidad solicitada lo llena la misma entidad. El plazo es de 7 días, prorrogables por 5 días más, siempre que le fuera necesario. ¿Cuándo es esto? Cuando, por ejemplo, la información está en el archivo en otro lugar, o por ejemplo, cuento con un archivo lamentablemente desordenado, pero tiene que ser una fundamentación evidente, ¿no? No puede ser un invento, no es que se trate de 12 días, muchos lo suman. Yo tengo acá varios tupas de gobiernos regionales que dicen el plazo para entregar información es 12 días, y están en sus páginas, ¿eh? En sus tupas, y otros dicen, no, mi plazo es de 15, dice el otro, y otro dice 13, entonces no sé dónde han sacado esos plazos, pero no son los plazos, el plazo es de 7 días, y la prórroga, que es una excepción, obviamente motivada, ¿no? Que atiende a situaciones claras, es de 5 días. Si no me responden nada, se aplica el silencio negativo, me han denegado la información claramente, y yo estoy expedito ya para irme a un proceso de habeas data en todo caso, ¿no? Y demandar al funcionario responsable de transparencia, y si la entidad no ha designado un funcionario responsable, demanda al titular de la entidad de la administración pública, ¿no? Hay una gran cantidad de demandados, ¿no? Alcaldes, presidentes de gobiernos regionales, ¿no? ¿Cuál es el costo del pedido de reproducción, ¿no? Del costo del papel que yo debe costar? El Tribunal Constitucional ha señalado que debe ser el precio de mercado. ¿Cuánto es eso? Menos de 10 céntimos, 10 céntimos, ¿no? Hay entidades que cobran 50 céntimos, yo he visto entidades que cobran un sol. Esas son claramente prácticas arbitrarias, ¿no? Que desalientan el pedir información. Si una copia está a 50 céntimos, ya pide bastante copia y la verdad sale como 50 soles, ¿no? Entonces, eso no es así. Solamente la ley de transparencia dice que el costo va a ser lo que cueste la reproducción, ¿no es cierto?, lo que yo estoy buscando. Y el tribunal, apoyado en un informe de la Defensoría, en una sentencia que he puesto un poquito más adelante, señala que debe ser el mismo costo que tiene una copia del mercado, ¿no? Ahora, hay muchas entidades que dicen, sí, pero si tú quieres copia fedateada te tengo que cobrar más, porque es un trabajo adicional, ¿no? Viene con un sello, tiene más valor, ¿no? Eso no es así. El tribunal ha dicho de que el fedateo no tiene ninguna... Sí. ¿En qué? ¿En cuál? En registros públicos. Sí. Sí,
yo también he tramitado como particular esas cosas y también le he puesto mi ojo, ¿no? Ahora, no solamente registros, ¿no? Hay otras entidades que también cobran altamente. No solo es el cobro de la copia, sino también de la persona que va a sí. No sé, que gana un sueldo de sí, el tiempo que tiene que sacar la copia. Sí. Sí, yo he visto en varias entidades que cobran la verdad un exceso, ¿no? Yo sería la idea de que ahí la defensoría, o no sé, una organización de la sociedad civil o la misma persona pueda presentar una queja o una carta haciéndole conocer las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Que son claras sobre el particular, ¿no? O sea, han dicho que ese es el costo de mercado. No entiendo por qué siguen sobredimensionando los precios. A veces dicen, no, porque es otro tipo de papel, es un papel más especial, y esos no son la verdad, ¿cómo se llama? Ah, claro. No, en Sunar he visto algunas cosas sí que también me han llamado mucho la atención desde el punto de vista de lo que estamos conversando. ¿Cuáles son las maneras de solicitar información? Yo puedo pedir información por el acceso directo, que solo hay un artículo que regula esto en la ley de transparencia y es el menos conocido, pero muy importante. El acceso por internet y el acceso por escrito. ¿Cuál es el acceso directo? El acceso directo es que cualquier ciudadano puede ingresar a la administración pública en el horario de oficina y ver los documentos, ¿no? Muchos dirán, oh, ¿me dejarán entrar? ¿Cómo será eso? Bueno, es una obligación que tiene la ley de transparencia. Sí, claro. Yo una vez quise acceder quería conocer todo el expediente técnico con el cual se había construido una casa en un acantilado de barranco, porque teníamos sospechas de que ese edificio se iba a caer en algún momento. Queríamos saber si había un estudio de suelos, algo así, ¿no? Entonces, toda esa información tenía 3 files de palanca, ¿no? Entonces, sin yo conocerla, no voy a pedir, oye, pido por acceso a todo eso, me iba a salir una cantidad de dinero, ¿no? Aparte también iba a tener un montón de información realmente innecesaria, ¿no? Entonces, ahí puedo utilizar el acceso directo, entrar a la entidad, coordinar con el funcionario responsable, ver la información, que fue como lo hicieron conmigo, la Municipalidad de Barranco, me permitieron entrar, me trajeron todos los expedientes, estuvo la persona, el gerente de obras, creo ahí, delante de mí, y me dijo, revisen la información, ¿no? Pero yo le dije que estaba utilizando esa modalidad de ley de transparencia, que no la conocían, por cierto, pero se les expliqué, ¿no? Y revisaron ahí, dieron vueltas, y dijeron, no, sí, adelante, ¿no? Entonces yo simplemente me quise llevar 3 papeles, que con eso estaba ya satisfecho, y bueno, y esa fue una de las maneras en que se pudo satisfacer mi derecho a conocer ciertas copias, ¿no? Es importante acceder a las entidades, ¿no? Porque yo puedo ver ahí, es mucho mejor, ¿no? Hoy en el reglamento se está tratando en la modificación del reglamento de la ley de transparencia, se está tratando de fomentar más este famoso acceso directo, ¿no? Que no es tan conocido, ¿no? Yo no lo conocía, ¿no? O no lo había aplicado, ¿no? Pero que sí existe, ¿no? El acceso por internet, que es a través de las solicitudes por acceso, las solicitudes por electrónicas, que ya hemos visto, a través de la que tiene el MINSA, nosotros podemos ver el recorrido de nuestro pedido de acceso, está en tal oficina, bajado acá, que son prácticas muy buenas y la verdad tienen 0 costo. Hoy más entidades se están sumando a esta iniciativa y espero que se sumen mucho más entidades, ¿no? Porque a veces el ciudadano, la persona que va hasta la entidad tiene que ir y de ahí esperar 7 días y volver, ¿no? En realidad ya todo esto se puede manejar por internet, ¿no? Y bueno, la manera que más conocemos que es por escrito, ¿no? Por escrito. No existe un formato de solicitud, acá impera el principio de informalismo con la solicitud de acceso y los ciudadanos pueden pueden utilizar una solicitud simple o un medio escrito o llenar el formato que ya conocemos. Estos son los datos obligatorios que deben haber siempre en un pedido de acceso, eso no se le debe pasar al ciudadano, si no su pedido puede tener problemas y no puede avanzar, no se podría contabilizar el plazo de 7 días porque no se tienen los datos que son obligatorios. Así como hay datos obligatorios, también hay datos opcionales, mencionar el número del DNI, consignar mi correo electrónico, que es muy importante, o consignar también mi teléfono, que a veces me llaman y me dicen, señor, ya por aquí es un trato más rápido, ¿no? Son datos no obligatorios, pero que si los ponen, yo siempre sugiero que los utilicen, porque también es un beneficio para el ciudadano, ¿no?
y también es un beneficio para el responsable de acceso que ya está resolviendo el problema inmediatamente, ¿no? Señor, ya el costo de reproducción será tanto, puede venirse tal día, ¿no? Acá va a estar la información ya, y no esperar a que simplemente los papeles den vuelta, que a veces siempre nos podemos encontrar problemas, ¿no? Por si acaso, si se responde la solicitud fuera de los 7 días, también es un incumplimiento de la ley de transparencia, ¿no? Y el funcionario puede tener algún tipo de responsabilidad, claro, no va a ser tan grande, pero sí va a haber responsabilidad porque ha incumplido el plazo legal previsto en la ley. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, y estas son formas de entregar la información, ¿no? Se puede entregar la información por correo si es que yo lo he consignado, y siempre que la naturaleza de la información y la capacidad de la entidad así lo permitan, ¿no? Hay información muy pesada, de repente la municipalidad no cuenta con un escáner, no puedo enviar esa información, ¿no? Pero si es que sí la tengo, o inclusive un ciudadano puede venir con su USB, introducir el USB en el CPU y el funcionario que le dé, y se levanta en un acta y se da la información, ¿no? Sin gastar papel, sin gastar tiempo o sin hacer grandes cosas, ¿no? Puestas a disposición, claro, presentación. Claro, ahora, siempre se debe pagar por el costo de reproducción, ojo, ¿no? Y el día como máximo que se debe presentar este costo de reproducción, que lo hace tesorería de la administración pública, que le dice al ciudadano cuánto cuesta todo lo que tú te quieres llevar, se debe hacer como máximo el 6º día, ¿no? Porque en el 7º ya estás entregando la información, ¿no? Hay un tema, ¿no? En otros países que ya los niveles de transparencia están por las nubes y se tiene jurisprudencia más importante, se dice que inclusive la información que está en correos electrónicos de dependencias, los correos electrónicos de funcionarios también están sujetos al acceso a la información pública, ¿no? Claro, hay un tema acá de que puede vulnerar también la intimidad, ¿no? Pero está en el ejercicio de la función. Entonces, en Chile ya se ha discutido esto, ¿no? Y el Consejo para la Transparencia de Chile dijo que sí podía ser información de acceso, información de acceso, ¿no? El contenido de los correos electrónicos institucionales. En la IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México, en el pie, cuando firma un comisionado, se dirige a un ciudadano y en el pie del correo pone: este correo podrá ser pedido por el acceso a la información pública, ¿no? Que es lo contrario a lo que nosotros vemos en todos nuestros correos, ¿no? Que si tú divulgas esta información te podemos meter en la cárcel, ¿no? Y una serie de cuestiones. Ya, allá tienen la práctica inversa. Dicen que este correo puede ser pedido por acceso. Eso lo vi en un correo que me envió un comisionado una vez cuando vinieron a Perú a exponer cómo está constituido su organismo. La prórroga de entrega señalada en la Ley de Transparencia es cuando existen circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada, ¿no? Eso está señalado en el inciso B, artículo 11 de la Ley de Transparencia, ¿no? Entonces, solamente se va a cobrar el costo de reproducción, eso ya lo vimos, y el precio de mercado. Acá está el expediente. El expediente es el 91-25-2006, habeas data. El texto se sustentó en un informe de la Defensoría que habla del costo de reproducción, que es el costo de valor de mercado. Todas esas sentencias es parte de la obligación activa que tienen las entidades, están colgados en su página. El TC casi cuelga todo y la Defensoría del Pueblo también cuelga todo, todos sus informes, absolutamente todo está ahí, ¿no? Entonces se puede acceder por ahí. ¿Cuándo se considera denegado el pedido de acceso a la información? Cuando la entidad no comunica y no sustenta por escrito que hará uso de la prórroga, ahí se puede entender por denegado también. Y entiéndase que este se debe realizar dentro de los 6 días posteriores, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? O también cuando no responde el pedido dentro del plazo, cuando responde en el día 8, ¿no? Ahí yo ya en el día 7, si no me han respondido, ya claramente es un silencio negativo, ¿no? Y cuando la respuesta es ambigua o incompleta, también la entidad puede responder de manera ambigua o incompleta, hay muchos casos de esos, y ahí también se estaría vulnerando por la faz negativa del derecho de acceso a la información que ya conversamos, ¿no? ¿En qué casos se ha establecido que no se puede acceder a la información pública? Cuando afecta la intimidad personal, la seguridad nacional, el secreto bancario que conversamos hace un momento, y la reserva tributaria y otros supuestos expresados por ley. ¿Cuáles son los artículos? Artículo 15, 16 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso. Ahí están. Secreta, reservada y confidencial. Vamos a tratar de hablar brevemente de esto, que ya es un poco lo último, y al final tengo
varios casos que han sido materia de habeas data, en los cuales yo he participado cuando trabajaba en esta institución, que promovía el litigio estratégico ante vulneraciones de acceso a la información pública, ¿no? Se dice que la información secreta, y esto está señalado acá en el artículo 15, es la información clasificada en el ámbito militar, ¿no? Información que puede vulnerar la seguridad nacional. Lo dice detalladamente la ley, ¿no? Planes de defensa, de inteligencia militar, desarrollos técnicos, científicos, material bélico, del personal militar en actividad, ¿no? Y información clasificada de inteligencia, planes de inteligencia, personal y material y sus actividades en sí. Esto está señalado expresamente en la ley. Hay algunos casos con los cuales el tribunal nos ha dicho un poco acerca de la información secreta, y es por ejemplo el caso de la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó? Esta asociación le pidió, en esta jurisprudencia que está ahí citada, el TC dijo que no toda información que se refiera a instituciones militares es información del ámbito militar, vinculada con seguridad nacional, ¿no? Porque ¿qué pasa? Los militares creen de que absolutamente todo lo que está ahí y está en su posesión es secreto militar, y eso es una verdad, porque me ha pasado a mí cada vez que lo he pedido. Para ellos todo es secreto militar, es una entidad todavía donde la transparencia no ha penetrado todavía fuertemente. Una vez yo tuve que hacer un pedido y me demoré creo que 5 meses en pedirlo, que me dieron la información, que era información muy sencilla, pero bueno, esto es una sentencia para que puedan ver de que no todo lo que es vinculado al ámbito militar se encuentra dentro de esta excepción, ¿no? En este caso los demandantes solicitaron a la Marina de Guerra información sobre prestaciones médicas y de salud otorgadas al personal en actividad, en retiro y de sus familiares, y la entidad negó señalando que tenía carácter de seguridad nacional. Claramente no hay una relación, ¿no? Como nos decía nuestro compañero, debe haber una relación, una conexión con lo que se protege, ¿no es cierto? Y lo que me están sustentando ellos, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido acá? La seguridad nacional, conocer las prestaciones médicas y de salud otorgadas. No, me parece que no hay relación, ¿no? Bueno, el TC acá dijo de que eso no era información secreta, ¿no? Y ordenó que se dé la información, ¿no? Eso fue una sentencia. En otro caso, que es el caso de Javier Casas, que es el presidente de una ONG muy importante en materia de acceso a la información pública, y cuando puedan, dense una vuelta porque tiene sistematizada gran cantidad de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La página es sumaciudadana.org, me parece, tiene una biblioteca y una bitácora ahí con todo lo que es jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también sede judicial de lo que es información pública, ¿no? Es de gran ayuda, la verdad, ¿no? Bueno, en este caso, el presidente de esta institución, acá se señaló que el TC estableció que la información sobre los hechos que motivaron la declaración de emergencia en algunas regiones del país, así como las partidas de presupuesto de defensa de donde salieron fondos para las operaciones militares en zonas declaradas en emergencia, no constituían información secreta. Claro, él pidió información relacionada a los estados de emergencia y le dijeron que no, pero sin embargo siempre en estos casos el tribunal siempre hace un matiz, ¿no? Y dijo que las acciones militares realizadas en la zona de emergencia, así como la cantidad de efectivos desplegadas en ellas, sí lo eran, ¿no? Porque señaló, eso es parte de la jurisprudencia, que la revelación del plan estratégico diseñado para los fines señalados, ¿no? Así como el movimiento efectivos, el desplazamiento efectivos para enfrentarse a las contingencias de un estado de emergencia, podrían tener una seria incidencia en la estrategia del Estado para restablecer la paz interna, ya que pondría en sobreaviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad, ¿no? Entonces, tuvo un matiz y comenzó a dotar de contenido a esta excepción, ¿no? Sin embargo, esta información no toda la vida va a ser secreta, porque la ley de transparencia te dice que toda la información que está protegida por el secreto está condicionada a un tiempo. La ley de transparencia te dice que son 5 años. Lo que te debe entender que ya después de que ha pasado ese estado de emergencia y han pasado 5 años más, esa información debe ser desclasificada.
y hay una junta, una directiva, ¿no? Un grupo de un colegiado que debe desclasificar esa información. Ahora, si es que creen que continúa la posible vulneración a la seguridad nacional, tienen que señalarlo, ¿no? Y ver de que todavía los problemas siguen subsistiendo, pero si no fuera así, habría que desclasificar la información y entregarla, ¿no? Inclusive hace no mucho se desclasificaron ciertas cartas que le incautaron que le sacaron de las casas de Osama Bin Laden, ¿no? El gobierno de Estados Unidos desclasificó esas cartas y las hizo públicas, ¿no? Porque pasó ya un tiempo, no sé exactamente de su revelación qué tiempo era, pero la hizo de conocimiento público, y eso salió en el diario La República, en la página del medio, ¿no? Entonces, para que vean de que no toda la información que es secreta siempre está condicionada a ser secreta toda la vida, jamás, ¿no? Hay una sentencia muy importante, que es del 2011, que habla de la prueba del daño. ¿Qué pasó? Hubo un caso en el cual un ciudadano pidió a la Policía Nacional del Perú: quiero saber el número de oficiales superiores de la PNP con grado de comandante. Y también preguntó: quiero saber quiénes comandantes registran 6 años o más de permanencia en el grado. Y después preguntó el número de policías a nivel nacional. Quiso saber cuántos policías había. Entonces, lo que respondió la policía fue que esto podría afectar la seguridad y iba a poner en riesgo la vida e integridad de los involucrados, y le negó la información. Esto fue, en primera instancia, desestimado, segunda instancia desestimado, y llegó al Tribunal Constitucional con un RAC, un recurso de grado constitucional. Cuando llegó al Tribunal Constitucional, él, en el fundamento jurídico número 10, el tribunal dijo que no basta que se señale que tal situación pueda afectar la seguridad o el riesgo o la vida de una persona, sino que debe ser meridianamente acreditado. Es decir, el tribunal debe exponer las razones de causalidad, ¿no? Cómo esta información en efecto puede vulnerar la intimidad de la persona, ¿no? Y como en este caso no lo había hecho la policía, le declararon fundado el habeas data a este ciudadano, ¿no? Pero lo que hizo el tribunal a través de esta jurisprudencia fue referirse de manera indirecta a sentencias ya ampliamente conocidas en México o en Chile, ¿no? Que hablan de la prueba del daño, ¿no? Que no solamente, que esta prueba del daño te dice que no solamente hay que señalar que puede haber un daño o mencionarlo, sino que tienes que probarlo, tienes que decir: el daño se va a producir si es que te doy la información, ¿no? Claro. Claro, no, pero en este caso recuerda de que estaba preguntando cuántos oficiales hay, ¿no? ¿Cuánto? ¿Ah? No, ¿quiénes son? Exacto, ¿cuántos oficiales? Era una información. Claro. Claro, pero recuerda de que en este caso, esto lo se pidió en el 2009, no teníamos una coyuntura de ¿cómo se llama?, de conflicto. Quizás yo sí podría, antes, ¿no?, en la época de la violencia política, yo sí podría estar de acuerdo contigo, claro, porque obviamente revelar estos datos hacen de que obviamente los terroristas puedan saber, hay que proteger esa información, pero en este contexto creo que no, ¿no? Y en verdad lo que trataban de buscar era saber qué tan seguros estábamos, que a veces son datos que también son importantes para conocer cómo va nuestra política de seguridad ciudadana. Claro, claro. Yo lo relaciono mucho con el contexto que estamos viviendo, ¿no? Hace poco el premier, cuando fue interpelado, ha revelado cifras de la policía, ¿no? Y nadie le ha dicho nada porque son datos públicos en realidad, ¿no? Pero lo importante con esta sentencia es de que no solamente basta con alegar el supuesto daño, sino que hay que probarlo. Ahora, si la policía quiere denegar la información, que diga lo que tú me estás diciendo, ¿no es cierto? Se puede revelar, como hace poco lo vimos, ¿no? Que se podía revelar la estrategia si sabemos de que las personas que van en nuestra contra, ¿no es cierto?, pueden conocer esa información. Si motiva bien, si fundamenta bien la administración, el tribunal tiene que valorar lo que dice. Cuando yo me enfrento a un proceso judicial, el juez va a escuchar las posiciones de las dos partes, pero no simplemente voy a decir: yo tengo la razón. ¿Y en qué te sustentas? No, en nada, en que yo tengo la razón. No me da bola el juez, jamás. Es lo mismo en este caso, y yo creo que es muy importante conocer esa sentencia, porque es la primera sentencia en acceso a la información pública que habla de esto, y es muy reciente.
Ojalá que después se estudie, se valore más o salgan sentencias conocidas o relacionadas a esta. Pero hay que tener en cuenta también de que en nuestro Tribunal Constitucional no tiene ningún precedente vinculante en materia de acceso a la información pública. Hay precedentes vinculantes en casi todos los temas, menos en acceso a la información. Solamente tenemos jurisprudencia que constituye doctrina jurisprudencial, que es importante también, pero que yo creo que sí sería importante ya contar con un precedente, ¿no? Bueno, la información reservada es información que tiene como finalidad prevenir y reprimir la criminalidad. Ahí está detallada en extenso y no es que yo me lo he inventado, sino está en la ley, planes policiales y de inteligencia, investigaciones policiales, toda esa es información que estaría dentro del ámbito de lo que es reservado, ¿no? Claro. Ahora, la información confidencial, que ahí está introducido lo que es el secreto bancario, también es información que también puede afectar a particulares, como los datos personales, y acá están los datos personales que conversamos, y los datos de familiares, ¿no? Cuando se afecta en la intimidad personal. Esto es información confidencial, ¿no? La salud, el secreto tributario, comercial. Por ejemplo, cuando yo, quiero conocer el legajo de un funcionario público, muchos casos, quiero saber el legajo del funcionario público tal, bueno, se lo puede entregar porque es información pública, ¿no? Pero de repente, ¿qué pasa si adentro hay un informe psicológico, un tratamiento al funcionario, que es típico caso también, que se le ha hecho un tratamiento, por ejemplo, porque es una persona que no sé, pues que era alcohólica, supongamos, y se está trabajando en los de recursos humanos, el hecho que mejore, esa información tiene que ser, ¿cómo se llama?, protegida, ¿no? Esa información no se da porque es información que sí podría afectar la salud, ¿no? Y es información confidencial. ¿Qué se aplica acá? Acá lo que se aplica es el método del tachado. La ley de transparencia te habla de la divisibilidad de la información. Si tu información es pública y ciertas partes tienen partes protegidas por ser datos personales, por ser información que puede estar vinculada a la intimidad personal, familiar o salud, esa información se tacha, ¿no? Hoy, por ejemplo, si yo pido mi contrato, yo trabajo para la presidencia del Consejo de Ministros. Perfecto, que la den toda, pero que no revelen mi teléfono, mi dirección, ¿no es cierto?, que son datos personales. ¿Eso de qué le va a servir al ciudadano? Esos son... El sueldo. El sueldo no, el sueldo es claramente público. Pero saber cuánto gana un funcionario público es lo más público que hay, claro. Que es diferente a las declaraciones juradas, ¿no?, que tienen dos secciones, la primera y la segunda, ¿no?, como sabemos, ¿no? La primera es una que tiene un detalle más fuerte y la segunda es información que viene en bloque, ¿no? Hoy la primera sección se queda en Contraloría y solamente se hace pública la segunda, ¿no? Hay ciertas entidades de la organización civil que quieren pedir que la primera sección sea también pública. La primera sección es mucho más detallada, se puede saber inclusive cuánto es el patrimonio de tu cónyuge, ¿no? Es más detalle, pero lo increíble es de que casi todos nuestros vecinos, incluido Obama, presentan las dos declaraciones y son públicas, están en sus portales, ¿no? Y es por eso que Ricardo Ucea escribí hace poco que en nuestro país hay una falsa transparencia con el tema de las declaraciones juradas, y en realidad sí hay argumentos para decir que las dos secciones podrían entregarse, porque existe la Constitución dice que se debe entregar por entero toda la información, el sueldo que tiene o todo el detalle de la declaración jurada de un funcionario público, y también hay una norma. Sin embargo, hay una norma menor jerarquía que es un reglamento, es una norma emitida, un decreto supremo, me parece, una norma de menor jerarquía, mucho menor que la ley, ¿no?, y inferior a la Constitución, que dice de que solamente se debe entregar la segunda sección, ¿no? Bueno, muy cuestionable, ¿no? El Tribunal Constitucional en dos veces y dos conformaciones del Tribunal Constitucional distintas con diferentes miembros han dicho cosas distintas y no hay un precedente aún de eso, ¿no? Pero ¿cómo están las cosas? Obama lo presenta el presidente de Uruguay, el presidente de Argentina, la presidenta de Brasil, todo el mundo presenta su declaración primera y segunda. Y es que estas declaraciones juradas permiten saber el incremento de un funcionario, ¿no? Claro que la primera es mucho más detallada, ¿no? Y eso es lo que no quiere dar ningún funcionario. Sí. Sí. Sí, también.
Sí, de los servidores, claro. Yo puedo conocer. Lo que pasa es que se decía de que no se debe conocer cuánto gana un funcionario porque puede afectar ¿cómo se llama? También puede ser presa de los marcas, de la delincuencia y esto. En realidad esa es una hipótesis que nunca se ha demostrado. Solamente se dice, pero no hay ningún estudio o algo contundente que diga que en realidad el hecho de revelar estas declaraciones hayan afectado su seguridad. Y no se ha presentado ningún caso. Algunos dicen es innecesario, ¿para qué yo tengo que saber el sueldo? No, en realidad, en otros países, como le digo, el mismo presidente es el que da el ejemplo, ¿no? Da las dos secciones, ¿no? Y el presidente, da el presidente, el servidor, ¿por qué no, no? Que es la persona, y dan detalles enormes de lo que tienen. Cristina Kirchner mencionaba 10 casas, no tiene ningún problema en decirlo, ¿no? Pero acá cuando no había problemas, se le pidió al presidente Toledo, no quiso dar, a Alan García menos, solo todo el mundo vio la segunda, nadie quiso dar la primera, ¿no? Pero se le dijo, ¿no? ¿Por qué no es la primera? Que lo dan tus vecinos, ¿no? No, bueno, yo no, ¿no? Recordemos que han habido casos ahora de la casa de Alan García, después de la casa de la suegra de Alejandro Toledo, bueno, eso se hubiera podido detectar a través de eso. Bueno, tratando de avanzar un poquito, viendo la hora, a ver. 9:59. Simplemente mencionar que las excepciones siempre deben ser aplicadas de manera restrictiva. Esto quiere decir que no se interpretan de manera amplia. Hay que ceñirnos a lo que dice taxativamente la disposición. Es muy importante siempre no ver la construcción de la excepción, ¿no? El funcionario que crea tal cosa, hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Si se agranda esto, no va a ser bueno, ¿no? Y va a ser incorrecto además, ¿no? Entonces, hoy está el procedimiento habeas data que lo que señala es de que cualquier ciudadano puede ir a este proceso constitucional. ¿Qué pasa con el proceso de habeas data? Es un proceso que no necesita firma abogado. Cualquier ciudadano lo puede interponer, ¿no? Lo interpongo, me voy a la habeas data y hoy ya tengo que tener la información. En la práctica, el Poder Judicial se demora hasta 5 años para darte la información. Y a veces yo tengo casos en los cuales yo he sido el abogado que ha demandado y tengo ya una resolución que con autoridad de cosa juzgada y no me quiere dar la información todavía del Congreso porque dice que se perdió, ¿no? Que se perdió la información y eso no debe ser así, ¿no? En el fondo, se ha tratado de hacer que el proceso de habeas data sea lo más garantista posible, pero en realidad yo creo que no ha cumplido estos fines porque el hecho de que así sean los procedimientos más cortos, los plazos más cortos y no se requiere firma abogado, no hay manera que un ciudadano que no tenga conocimiento en derecho pueda enfrentarse a una excepción, por ejemplo, ¿no? A veces inclusive no solamente se presentan excepciones, sino se amenaza al administrado, ¿no? ¿Para qué te fuiste a la habeas data? Tú me tuviste que decir antes, ¿no? El caso del gobierno regional de Callao, que hace poco, cuando trabajaba acá, me dijeron eso, ¿no? Entonces, parece que el ciudadano cuando se enfrenta a uno de estos procesos de habeas data se enfrenta con un monstruo en realidad, ¿no? Tiene que tener un abogado necesariamente. Entonces, ¿protege la habeas data? No protege. Yo creo de que debería verse de otras maneras. Y bueno, estos son algunos detalles de cómo es el proceso de habeas data. Y nada, simplemente decirle que hoy ya está en el Ejecutivo un anteproyecto que la Defensoría del Pueblo ha planteado que le propone al Ejecutivo el crear una autoridad autónoma en transparencia, que pueda haber estos casos y de que no tengamos que recurrir a la Defensoría del Pueblo que no tiene esa función específica y para poder salvaguardar el derecho, ¿no? Y bueno, señalar que el artículo 4 de la Ley de Transparencia señala claramente las sanciones administrativas y también la denuncia penal por abuso de autoridad cuando se incumple un aspecto de la Ley de Transparencia, ¿no? Esto tiene un problema, ¿no? Como ustedes saben, en el derecho penal existe el principio de tipicidad, ¿no? Entonces, no están tipificadas, ¿no? Sin embargo, en este proyecto no están tipificadas los aspectos de cómo se incumple la ley de transparencia. Sin embargo, en el anteproyecto presentado al Ejecutivo se ha señalado ya que esta autoridad en transparencia tendría la facultad de tener bienes, de poder sancionar y inclusive con gradualidad de sanción en determinados casos, ¿no? Bueno, yo voy a ver si dejo mi correo electrónico, si tuvieran alguna duda, alguna consulta, porque bueno, cuando trabajé un año en esta institución no pensé ver tanto acceso a la información, pero al final terminé trabajando con la presidencia del Consejo de Ministros, trabajé trabajando por acá y por esas cosas de la vida me nutrí bastante estos temas. Tengo bastante información, si algún día, no sé, quieren
tener acceso a jurisprudencia o alguna duda, no deben escribirme. Mi correo se los pasaré por correo electrónico al agente diplomado, y creo que ya no hay tiempo para ver algunos casos emblemáticos, pero se los he contado bastantes a través de la exposición. Bueno, eso sería todo. Gracias. Ya, muchas gracias, perfecto. ¿No tienes una tarjeta tuya? No he traído mis tarjetas ahorita de la PCE. Sí, por correo electrónico le paso todos mis datos, para que puedan consultar y conversamos. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Gracias. Hay una